Pues en lo que hemos visto en las exposiciones, yo quisiera empezar a abrir el apetito de la audiencia, un poquito a generar que salgan sus propias preguntas y enriquezcamos nuestro conocimiento. Pero yo abriría la pregunta a todos los expertos. Bottom line, ¿por qué ir hacia el tema sustentable? ¿Por qué ir hacia el tema green en sus experiencias, ¿no? No sé si alguien desea abrir. Yo diría que es, cuando a mí me preguntan por qué ahorrar energía, como ya lo dije, independientemente de que sea, por lo general sea rentable hacerlo, yo creo que tenemos un compromiso con las generaciones futuras. Independientemente de que sea un negocio, creo que no tenemos el derecho de acabar con los recursos naturales que existen actualmente, ¿no? La preservación del petróleo, de nuestro medio ambiente, yo creo que es un compromiso donde todos tenemos una obligación de hacerlo, y creo yo que la tecnología está ahí para utilizarla de la mejor manera. Creo yo que una parte es la tecnología y otra parte es las personas como tal, ¿no? El pensar hacer edificios o sistemas o proyectos sin pensar en la colaboración de las personas sería, desde mi punto de vista, un error, ¿no? Entonces tenemos que estar involucrados en todo nuestro entorno, en todas nuestras actividades, en todas nuestras tareas. Básicamente eso. Gracias, Rogelio. Desde el punto de vista tecnológico, que es la parte aquí que a mí me corresponde, yo creo que es un tema también de responsabilidad. Es un tema que tiene que estar básicamente desde la conceptualización, desde el diseño, no solamente de proyectos nuevos, sino prácticamente de cualquier diseño de operación actual, donde no solamente se trata de gastar lo menos posible, sino de utilizar lo más inteligentemente posible los recursos que se tienen. Entonces yo creo que es un tema que, como comenta Israel, con la tecnología hoy en día se puede, y por otro lado está la parte humana, que tiene que ser una conciencia, tiene que ser una forma de vida, y creo que al menos en este país y al menos en esta ciudad, esa conciencia es mucho más avanzada que en otros lugares. Nos toca convivir con gente de otros países, con gente con otra cultura, y yo realmente creo que tanto la cultura que tenemos en México DF, también las leyes un poco que tenemos aquí, están de vanguardia. Todos quisiéramos que estuvieran mejor, sí, porque a veces que nos toca ver muy de frente algunos problemas que enfrentamos como sociedad, pero definitivamente podemos tomar mucho más liderazgo. Entonces yo creo que la oportunidad está ahí, y el tema de sustentabilidad no tiene que ser un tema de un foro, no tiene que ser un tema de una presentación, tiene que ser una forma de vida. Muy bien. En la experiencia de los panelistas, ¿consideran que México puede estar a la altura de cualquier país en temas de sustentabilidad, en cuanto a tecnología, en cuanto a estándares? Fíjate que es curioso, pero en muchas cosas, digamos, el atraso en nuestra infraestructura en años anteriores nos está permitiendo saltarnos, dar un brinco aún por encima de países que estaban mucho más avanzados y que ya tenían una base, una infraestructura creada que no era tan sustentable. Entonces, curiosamente, el que ahorita estemos entrando ya con una conciencia en este sentido, a construir, a crecer, nos permite hacerlo de una manera que sea más amigable con el medio ambiente. Entonces debemos estar contentos por eso, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco lo que nos llega a pasar en el mundo de tecnología, dado este retraso, llamémoslo en el caso de Latinoamérica, no tenemos que empezar a tantos brincos tecnológicos. Nos podemos ir a la última versión, por ejemplo, de LEEDs, utilizarlo como un estándar de diseño, y platicábamos en las reuniones, salió de estas reuniones casi infinitas y que no llegamos a ningún lado cuando estamos formalizando el proyecto y todo el mundo opina y cómo lo movemos hacia la acción. Entonces yo creo que hay enormes oportunidades, ¿no? Exactamente. Y abriría la pregunta, nos platicaban en la primera conferencia, oye, ¿qué detona esto? En el caso del gobierno federal,
que ha hecho toda esta iniciativa. ¿Qué detonó? ¿Qué dio el primer paso, ¿no? Oye, ¿fue un tema más de decreto o fue más un tema de convencimiento y nuevamente esa responsabilidad de nuestras acciones? Mira, hoy CONUE, anterior CONAE, nace en el año 1999 como una propuesta de la Comunidad Económica Europea y nace como una secretaría, como una comisión intersecretarial, donde era a través de donaciones de Pemex, de CFE, tenía su presupuesto. Creo yo que lo que nació como una necesidad, como un ejemplo para Centroamérica y Sudamérica, en el caso de México, es hoy una necesidad. Creo yo que en México tenemos todos los mundos, tenemos empresas de punta como Cemex, como Bimbo, como otras empresas que al final de cuentas son las más eficientes en su ramo, y eso no me queda duda. Tenemos otro segmento de empresas que pudieran ser entre pequeñas y medianas empresas que están tan enfocadas en su trabajo, en su quehacer, que se les olvida o poco piensan en la parte de la eficiencia energética, y si siguen así van a tronar porque dejan de ser competitivas. Entonces, creo yo que el gobierno tiene que entrar a apoyar este tipo de acciones, en algunas directamente con vinculaciones, con capacitaciones, con leyes, con normas, y otras simplemente vinculando a los actores para desarrollar mercados. Creo yo que cada uno de los usuarios tiene diferentes nichos de oportunidad, y lo mismo desde una ama de casa en su casa, de cómo secar la ropa con el sol y el viento, a diferencia de otros países que ocupan gas, por ejemplo. Creo que hay que analizar cómo vivimos, en dónde podemos evitar el uso de la energía convencional de alguna forma y tratar de vivir más en torno con la naturaleza, ¿no? Eso es básicamente una necesidad actual, estar a tono con la naturaleza. Muy bien. Quisiera hacer un poquito más interacción con todos ustedes y bueno, dentro de los roles que algunos de nosotros hemos vivido, y me hizo mucha gracia la imagen de tener un luchador representando el CIO como uno de los roles. Uno de los roles que ha evolucionado el CIO es efectivamente estar mucho más cercano a las necesidades de negocio y a veces orquestar situaciones de cambio, de innovación. Entonces, yo quisiera, como una encuesta muy rápida, identificar aquí quién está jugando ese rol y un poquito entender qué retos están viviendo en orquestar este cambio, ¿no? En que te llega un nuevo requerimiento del negocio y dice, pues ahora tenemos que ser un site green o tenemos que reducir el consumo de energía. No sé, ¿quiénes están viviendo esta necesidad? No sé, levanten sus manos así para ver qué tan amplio es la necesidad. Bueno, en primer lugar, yo estoy haciendo una empresa, bueno, no se ni constituye nada, estoy apenas organizando con un socio, y más que nada eso empezó desde la escuela. Yo soy del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. De ahí con mis compañeros ¿me puedo parar? Sí. Sí, claro. Con mis compañeros de la escuela fue como que un proyecto solamente de que, como veíamos que nadie hacía eso, soy ingeniero en electrónica, fue así como que, pues hay que hacer paneles solares y con LED, pero hasta ahí no estábamos, ¿no? Yo tengo un psicólogo que él tiene escuelas, yo le platiqué esto y le gustó la idea. ¿Por qué? Porque tiene varios edificios de escuelas que que genera mucha electricidad, ¿no? Que ocupa mucho la luz eléctrica, ¿no? Entonces, yo le platico un poco lo que estábamos haciendo con mis compañeros y él me ofreció hacer esa innovación. Yo vengo de un sector diferente, yo vengo del sector académico. Yo hago estudios ambientales en Baja California. Y tengo una pregunta a mí la parte que me interesó obviamente es lo asociado a toda la certificación LEED. Y en esto de certificar LEED, yo veo un peligro. El peligro es que esto se vuelve un certificado, como es un coto de poder para
ejercer una marca. Eso es por un lado. Por el otro lado es empezar a socializar mucho más. En la ciudad de Tijuana no hay, yo creo que el 90% de la gente tiene un frío endiablado en el invierno y un calor endiablado en el verano. Todos los edificios, no estoy hablando de los edificios ya de gran tamaño, sino la vivienda, así es. Y lo que ocurre es que los arquitectos no saben de esto. O sea, lo pasaron de noche. Yo quisiera, de parte del panel, una reflexión sobre cómo pudiéramos reducirle un poco a esta tendencia a que se vuelva como los médicos en que tú vienes y yo te voy a decir lo que vas a hacer, porque $10,000 es muy barato para algunos, es bien caro para nosotros. Por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Norte estamos generando un centro, quisiéramos incorporar todo lo que sabemos y lo que ya sabemos pues lo vamos a aplicar, y si podemos trabajar con LEED, qué bueno, pero no tenemos $10,000 para darle al LEED. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo le hacemos para que se genere más bien, en lugar de irnos a lo privado, que empecemos a socializar, trabajar con las escuelas de arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Buenas preguntas. Ciertamente, al popularizarse el LEED como certificado, se ha vuelto para muchos un objetivo y no un medio, ¿no? La gente quiere tener el certificado y entonces inclusive pone en su edificio vestidores y regaderas para que la gente que llegue caminando se vaya, aunque es un edificio donde nadie llega caminando, o criterios así ridículos. Hemos visto edificios donde en el vestíbulo ponen una mampara de bambú para obtener un crédito que se da por utilizar materiales que se renuevan muy rápido, como es el bambú, en vez de incorporarlo realmente a su diseño, a las necesidades del lugar. Entonces siempre debemos estar cautos de eso cuando se populariza una certificación, un título, de enfocarnos en que lo que queremos hacer es realmente sustentabilidad, que depende del medio ambiente y del medio ambiente de donde estamos en específico. LEED como tal, aunque a nosotros nos suena institucional o gubernamental o gringo, realmente es un estándar bastante democrático, bastante plano en ese sentido. Las instituciones que lo conforman y que van a votar para nueva versión 4 son despachos de arquitectos, de ingenieros, compañías que fabrican aparatos, que fabrican dispositivos de control, etcétera, etcétera. Ciertamente son compañías en su mayor parte americanas o transnacionales, pero no tienen una motivación ulterior a la que de los fines de su propia empresa. Aquí en México se han buscado establecer estándares separados, independientes, pero el trabajo de ello implica que sea respaldado, que sea popularizado, etcétera, etcétera, lo cual cuesta mucho trabajo. Tenemos mucho camino por hacer, indudablemente, en México por la sustentabilidad, e involucrar muchísimo a las instituciones académicas, a cualquier investigación, a cualquier iniciativa nueva de creación de soluciones, de mecanismos, porque ahí es donde están surgiendo las nuevas tendencias y las soluciones reales. No está ya todo hecho y funcionando en Alemania, sino que nos queda mucho por hacer y por adaptarlo realmente a lo que estamos haciendo aquí. Y pues en eso tenemos que trabajar para que sí nuestras soluciones sean reales, ¿no? Muchas gracias, Renato. Por allá tenemos otra pregunta. Sí, buenas tardes. Se ha platicado mucho a lo largo del foro de los
focos compactos fluorescentes. Los focos compactos fluorescentes por parte del gobierno se presentan como la solución al problema del consumo eléctrico que se da con la iluminación. Incluso recuerdo una de las diapositivas que lo señala en 25% del consumo de un foco incandescente tradicional. Ahora bien, los compactos fluorescentes contienen muchísima electrónica interna porque tienen el balastro integrado. 2, son veneno, están hechos con mercurio. Entonces, a diferencia de los focos incandescentes, cuando uno desecha estos dispositivos, no hay una señal, no hay en los lugares donde los venden, que son los grandes almacenes, no hay un depósito donde poder depositarlos o ponerlos ahí cuando se funden, etcétera. No hay un aviso sobre el manejo de estos dispositivos. Entonces, para el medio ambiente son una carga de veneno y de electrónica que no es biodegradable. Entonces, más bien pareciera como que las grandes compañías fabricantes de focos vieron su rentabilidad empezar a decrecer con los focos incandescentes y sacaron una nueva tecnología que hoy día nos la quieren vender como la panacea, siendo que es un veneno. Yo quisiera algún comentario del panel al respecto. No sé si quieres comentar o conmigo comentar, adelante. Esta opinión es de experiencia bastante personal, pero bueno, si hay normatividad, hay una normatividad por Semarnat, donde básicamente se indica que tiene que haber un uso responsable, y más o menos de eso comenté algo al final de la presentación. Y bueno, a partir de ahí sí hay un espacio en el cual se dice que tiene que ser responsable, pero no dice más. A partir de ahí es donde se toman otras acciones. Entonces, ahí es donde particularmente nosotros estamos buscando una forma de cómo no solamente buscar la forma de hacer el manejo responsable de ese desperdicio, porque efectivamente no es lo mismo tirar un vidrio que tirar un material que es dañino, ¿no? Por lo tanto, es muy diferente el manejo del reciclaje de vidrio, que ya tiene muchos años, a un reciclaje donde además se genera un área de oportunidad, y sirve para contestar también un poco a Jorge, donde básicamente aquí lo que tenemos que hacer, y pues como sugerencia o recomendación, es busquemos la forma así de vincularlo. Yo en otro foro de otra naturaleza lo comenté también con Rafael, lo importante que es que este tipo de foros se conviertan en un concentrador para personas como Jorge, que gradualmente tienen ese interés, que tienen esta habilidad, porque además también se requiere ese plus que normalmente no se enseña en las aulas. Y por otro lado, si hay un marco normativo, si hay una preocupación, y mi parecer personal es que normalmente nos vamos por el mayor tema, que es el consumo, y se deja un poco de lado la consecuencia, que es la basura que se genera. Pero bueno, en esa consecuencia hay trabajo que se está haciendo en paralelo. Desconozco desde el punto de vista oficial, gobierno federal, local, cuáles sean las iniciativas, pero sí hay una normatividad. Sí, bueno, aquí complementando un poco esto, yo desde que entré a trabajar al sector público hace, 25 años, desde hace 25 años que yo entré a la CONAE, toda la iluminación era fluorescente. No compacta, pero era fluorescente. O sea, eran tubos, T12s. De 25 años para acá sigue siendo fluorescente. Tiene razón, hay empresas que ya pueden reciclar este tipo de materiales, y un poco, o sea, una responsabilidad grande del gobierno es cuidar que todas las empresas públicas y privadas que desechen este tipo de focos lo hagan de una disposición final responsable. Hay empresas en México que se dedican a esto, tanto para electrónica como para muebles, como para focos y demás. Pero sí, yo estoy de acuerdo con usted que hay que poner mucho mayor atención en todo lo que serían, por ejemplo, pilas, todas las baterías de los coches. O sea, hay una infinidad de cosas que tenemos que cuidar como ciudadanos, de que se cumplan las cosas. El gobierno exigiendo que se cumplan, y toda la sociedad ayudando al gobierno, ayudándose entre todos para que las empresas privadas cumplan. Estoy de acuerdo con usted. Gracias.
¿Hay otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Bravo, vengo de la empresa Aeros. Y aquí, bueno, dos cosas. Primero, hace 2 años fui a un evento de data centers, en donde vino una consultora de Miami. Ella decía que ella facturaba $25,000 por diagnosticar un data center con las fugas de energía. Y lo siguiente, yo estoy a favor de las certificaciones, pero a final del día, ¿qué le importaría más a un cliente o a un potencial comprador de un edificio? Decirle, tengo una certificación LEED, o decirle, mira, ese es el consumo de tu edificio. No tengo una certificación LEED, pero tú vas a pagar muy poco de energía porque toda la estructura ya está hecha para eso. ¿Me importaría entonces tener la certificación LEED o me importaría saber cuánto me voy a ahorrar en el bolsillo? Pues sí, Claudia, en efecto lo que nos debería importar es realmente qué consumos voy a tener en ese edificio, qué impactos de todo tipo al ambiente, al entorno, qué de tan lejos van a estar los empleados de él, etcétera, etcétera. De nuevo, muchos edificios no proporcionan esos datos. Entonces, al menos teniendo la certificación, se tiene constancia de que van a ser presumiblemente bajos. Idealmente que nos los proporcionaran. Hay empresas, ciertamente, empresas tradicionales que sí tienen el mandato de ocupar espacios LEED si hay disponibles, sin fijarse en lo otro. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y en efecto los diagnósticos como el que comentaste los hacen empresas como la nuestra también, y ese es más o menos el orden de magnitud que se cobra por hacer un diagnóstico. Tenemos otra pregunta por acá, ¿verdad? Sí. Yo vengo del sector gobierno. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha planteado una estrategia que señala un compromiso con el medio ambiente dentro de sus pretensiones de convertirse en la mejor empresa para trabajar en el gobierno, y ahí va escalando. Hay una situación que es esta, ¿no?, de tratar de certificarnos en la cuestión LEED, pero precisamente para buscar un indicador. O sea, no se trata de encuestas, de preguntarle a las personas cómo te sientes en el edificio, como para saber si ya estamos cumpliendo con ese compromiso con el medio ambiente, sino hay que medirlo, como dices, ¿no? La certificación LEED pues, nos permite ir hacia allá y poder darle a la gente y a los usuarios esa tranquilidad de que lo que se esté haciendo está medible y está cuantificado, y alguien profesional, ¿no?, lo puso en tela de juicio. No solamente que es un certificado donde pueda vender alguna circunstancia que les convenza. O sea, no nada más hablamos del término de energía como la CONUE, sino es en términos de todo lo que implica operar un edificio, sobre todo en el gobierno, donde los recursos materiales pues, son lo primero que hay que cuidar, ¿no? Tanto la papelería, el reciclaje, en muchas dependencias, digo, se da el papel y se da los recursos para operar, a lo mejor sin mucha administración, ¿no? Todo hay que administrarlo, y que implica no ser administradores, es decir, necesitas 20,000 hojas, ahí te van, necesitas más lápices, pues ahí te van. No, es administrar, medirlo, cuantificarlo y empezar de verdad a buscar esos ahorros, ¿no? Que nos permitan realmente dar un resultado del medio ambiente, ¿no? Eso es importante, nosotros lo estamos tratando de seguir. Estamos en una plaza en donde hay conflicto de intereses, hay particulares y hay gobierno, ¿no? Los del centro comercial dicen, oye, yo no voy a vender las hamburguesas más caras porque somos verdes, porque hay una cuestión LEED, ¿no? Le vamos a invertir, eso me va a implicar a mí más gastos en el sentido de que se los voy a tener que al público pues cobrar, ¿no? Entonces es una parte que nosotros se nos está complicando, y vamos a ver si como gobierno nada más nos certificamos en la parte de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Y junto con ustedes, o nos vamos hacia todo el centro comercial como para darles un ámbito que a lo mejor un certificado, una cuestión LEED les hace vender más para un centro comercial, no lo sé, traemos esa complicación, ¿no? Por otro lado, nada más quería comentar que a mí me fue muy interesante ahora, yo soy arquitecto, opero el edificio, lo mantengo y demás, pero vienen compañeros conmigo de informática, ¿no? En donde queremos ahora
pues que todo converja, ¿no? No nada más, para un edificio inteligente pues hay que hacer converger las inteligencias, es decir, los que operamos y sabemos de instalaciones eléctricas, de aire y todo esto, ahora con la gente que maneja los datos y demás, ¿no? Porque automatizamos el edificio, pero ya son tantos datos, tanta información, tantas situaciones, ¿no? Que hay que meterse a la estadística, hacer softwares que permitan que nos arrojen datos para poder medir todo, ¿no? Tener sistemas de redundancia para que si se cae una red, ahora resulta que el edificio es automático, ya se cayó la red y ya nada funciona, ¿no? Entonces se empieza a complicar para la gente técnica que sabemos de instalaciones, ¿no? Pero la gente de informática, ustedes que están en esto de las telecomunicaciones, pues es la parte en donde hay que converger precisamente para llegar a ese resultado óptimo, ¿no? De que el edificio funcione inteligentemente, pero porque así lo pretendimos todos los que participamos en su funcionamiento, ¿no? Y por último, el usuario. Se nos ha complicado en la parte de una cultura del mantenimiento. El gobierno sigue con esto que comentaban. A la hora que hicimos un edificio nuevo, hicimos que entre la luz, los jefes quisieron seguir estando en las esquinas, por lo menos, viendo hacia los volcanes, y son los que tienen privados, ¿no? Quisimos implementar oficinas en donde sería abierto, nadie tiene un privado, hay módulos en donde tú con una credencial puedas entrar al lugar que esté desocupado, porque hay computador, hay sistemas de internet, contactos, lo que quieras para conectarte en donde sea, pero en servicio común, ¿no? Precisamente porque nosotros tenemos la situación de que hay personas que salen del edificio a supervisar bancos y a veces están vacíos muchos lugares, ¿no? Pero el sentido de pertenencia, de estar en un lugar para que tengas tu foto, tengas todo eso y demás, ocupas un espacio que no es necesario, ¿no? Estamos tratando de proyectar incluso la oficina del futuro para por lo menos esta dependencia, en donde a lo mejor en un momento dado la gente podría trabajar hasta en su casa, ¿no? ¿Sabes? No es necesario que vengas a trabajar, menos vehículos, menos transporte y toda esta situación, ¿no? Pero esa cultura es difícil hacia el usuario, ¿no? Ni siquiera podemos hacer que aprieten el botón todos de los elevadores porque todos tienen que apretarle porque son inteligentes supuestamente, ¿no? Pero si van 10 y nada más 2 le marcan, pues el elevador sabe que entraron 2, no 10, ¿no? Y todo eso complica toda la operación. Es cultural realmente, ¿no? Perdón por extenderme, ¿no? No, en definitiva, pues hay muchos retos culturales, pero como se menciona, pues hay convergencia de pensamientos, hay convergencia de tecnologías. Muchas de las cosas que se comentaron en este foro hace 20 años prácticamente eran impensables, que en tu misma red de datos, ya no hablemos de voz, tu sistema de seguridad, pues era como que un cortocircuito, ¿no? Gracias por las reflexiones. Desde el punto de vista de telecomunicaciones y sistemas, definitivamente está sucediendo este tema de convergencia y bueno, básicamente yo veo en este foro que sucede lo mismo, ¿no? Hay veces que ya tenemos comunicación, porque cuando hablamos de TI, desde el punto de vista usuarios o operarios de un edificio, de una oficina, pues vemos TI como uno solo, ¿no? Pero quienes estamos más metidos en la parte de infraestructura de los fierros, así decimos todos, hay una diferencia entre gente que lleva sistema y gente que lleva comunicaciones. Hoy en día esa fusión ya está muy cercana y por supuesto que aquí falta esa fusión entre la gente de operaciones de sistemas con la gente de infraestructura, quien conoce certificación de LEED y quien conoce certificaciones de data center, de tecnología, de infraestructura, de sistemas, etcétera, etcétera. Me parece que eso es un reto que tenemos todos. En el caso de ustedes como usuarios lo viven todos los días. Dice, ¿sabes qué? No me puedes decir eso porque yo lo vivo todos los días. Yo vivo que yo tengo que manejar tanto mi edificio en infraestructura física como convivo con la gente de sistemas. Yo creo que ahí es donde tenemos un margen de oportunidad en general, toda la industria, en general todos los que somos en este caso proveedores, inclusive el gobierno, inclusive dependencias, organizaciones. Entonces yo creo que la oportunidad de tomar un liderazgo ahí está, ¿no? No sé si gustas complementar algo. Pues básicamente, de manera de cierre, yo pienso que no hay energía más cara que la que no se tiene, ¿no? Y no hay energía más barata que la que ahorras. Al final de cuentas, yo estoy convencido que antes de poner un colector solar para alimentar un foco incandescente, pues mejor me ahorro la luz y utilizo luz natural de afuera, ¿no? Creo que en esa especie de pasos, creo que el ahorro de energía es como una fuente adicional
tenemos al petróleo, tenemos el viento, tenemos el sol. México es rico en energía, y el ahorro de energía es una fuente más que debemos agotar antes de poner una planta nuclear más, o antes de poner un sistema solar lleno de baterías o cosas así, o poner un generador eólico, ¿no? Y empezamos desde lo más pequeño, ¿no? O sea, muchos de nosotros pensamos que nuestras acciones no impactan, pero yo creo que es precisamente las acciones de los hogares las que al final de cuentas van creando mercados y van creando compañías nuevas, especialistas en eficiencia energética, y todo va acomodándose, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros analizamos a detalle nuestro recibo de la luz, ¿no? Al final de cuentas, muchos de nosotros llega el recibo y lo pagamos y no sabemos qué pasó, ¿no? Yo desde hace como 6 años tengo un colectador solar en mi casa, y tuve que cambiar mi forma de bañarme, ¿no? O sea, son baños de 5 minutos, prácticamente a lo mejor 5 días al año no tengo agua caliente, no tengo boiler, pero yo estoy consciente y estoy consciente de que tengo que dar eso para tener un calentador solar y no tener un boiler, ¿no? Me ahorro mucho dinero, también es eso. Entonces, como que todos nosotros nos debe de caer el 20 de que esas pequeñas acciones, al final de cuentas, en sumatoria, pues dan los grandes ahorros nacionales, y sobre todo que crean conciencia, aunque no creamos el ejemplo que le damos a nuestros niños es sumamente importante para crear una cultura de responsabilidad, ¿no? Básicamente, yo los invito a que se metan a la página de la CONUE. Vamos a meter muchos consejos de ahorro de energía. Queremos establecer, por ejemplo, herramientas para que en mi teléfono yo pueda llevar el seguimiento del consumo de energía de mi casa, ¿no? O que pueda llevar el consumo de energía de mi auto, de la gasolina, que sean herramientas que de alguna forma nos van a servir para tener un dinero extra y gastármelo en la educación de mis hijos, o en mejor comida, o en vestido, no sé, en diversión, en lo que yo quiera. Pero al final de cuentas son cosas que de manera rentable yo puedo hacer todavía, y enseñarle a mis niños que es una forma de vida, ¿no? Básicamente es eso. Muy bien. Antes de pasar a cerrar el panel, yo quisiera hacer la pregunta a todos nuestros panelistas. ¿Qué recomiendan como primeros pasos en esta fusión de roles dentro de las organizaciones, crear esta mayor conciencia? ¿Alguna recomendación práctica que nos podamos llevar como corolario, ¿no?, de esta reunión? Pues mi recomendación a cada uno, como se comentó, como se permea de los comentarios de todos, es que tomemos una acción personal tendiente a ser más sustentables, y con ese ejemplo actuemos e influenciemos nuestro campo de trabajo, nuestro campo familiar, nuestro campo de amistades. Entonces, si empezamos por no tomar agua, una botella de agua, si empezamos por apagar la luz en la oficina, etcétera, etcétera, se va a ir notando. Ese sería un consejo práctico a tomar como primer paso, y lo podemos hacer desde el día de hoy. Así es. Tomar actitudes positivas y activas. Como les decía, el ahorro de energía no es limitarnos, o sea, el ahorro de energía no es que dejes de cantar cuando te estés bañando, simplemente escoge canciones más pequeñitas, ¿no? O sea, básicamente ese es el concepto, ¿no? No es apagar la luz y hacerlo todo con velas, es buscar las mejores tecnologías y hacer un análisis un poco más amplio de lo que vamos a comprar, de lo que vamos a consumir, de lo que vamos a poner en nuestras casas, ¿no? Creo yo que siendo responsables en lo que nosotros gastamos en nuestras casas, pues va a ir tendiendo a hacer. Lo mismo en el uso del automóvil, ¿no? Hay medidas que hace el gobierno que no forzosamente las hace para ahorrar energía, pero en eso repercute, ¿no? La verificación vehicular es algo que no lo hizo para ahorrar energía, pero es una medida que ahorra muchísima energía, porque ahora es muy difícil que un coche esté mal afinado, porque luego lo para, ¿no? O con la tenencia, ¿no?, de decir que si tu coche es menor a 250,000 pesos, pagas 400 pesos de tenencia. Entonces, pues, si tú ibas a comprarte un coche un poquito más grande, pues ya te vas. Muchas personas compran el coche más pequeño
y es más eficiente, o bueno, más que eficientes, te da mayor rendimiento. Entonces, hay cosas que nosotros ahorramos energía sin saberlo. Cuando compramos un refrigerador, un boiler nuevo, están normados, esos equipos ya se venden de hecho en Estados Unidos o en Canadá, y entonces sin saberlo estamos entrando al ahorro de energía. Entonces, yo los invito a que si alguno de ustedes tiene un refrigerador de más de 10 años, de veras lo cambie y va a ver cómo su factura eléctrica va a bajar considerablemente. A diferencia de otra compañía, CFE ya está quitando todos los ilícitos, ¿no?, que antes eran muy comunes, y ahora sí la luz, el que se pasa a consumo de al consumidor, a DAC de alto consumo, pues está pagando 4 pesos por cada kilowatthora. O sea, ahí se paga lo solar. En los DAC, sin duda, pagas todo un sistema solar. Entonces, básicamente involucrarse más desde la casa y después repercutirlo a todos los demás lugares, ¿no? Muchas gracias. Y desde el punto de vista de sistemas y infraestructura, hoy en día pues, la recomendación, sugerencia sería que consideren dentro de sus soluciones, dentro de el mismo diseño, la misma operación, en tecnología que tenga estas capacidades de hacer ahorro. Por un lado está el ahorro de recursos, el ahorro de energía. Recordar que si ahorramos en el consumo de energía, particularmente en los sites de telecomunicaciones, también le pegamos al ahorro del aire acondicionado, siendo que son 2 de los grandes gastos operativos de energía dentro de los edificios. Entonces, si tenemos tecnología que permite hacer un mejor uso de la energía del consumo, también vamos a optimizar lo que es el acondicionamiento de aire, particularmente en áreas de telecomunicaciones. Segundo, también ya tenemos opción de poder automatizar la energía prácticamente de manera individual, posición por posición, para que inclusive la oficina esté prendida, apagada, o inclusive apagar un teléfono. Todos creemos que apagar un teléfono, por ejemplo el de casa, en las horas que no lo usamos, no hace gran diferencia. Pero en un edificio corporativo apagamos 1000 teléfonos, 2000 teléfonos, 3000 teléfonos durante las horas en las que está prácticamente vacío el edificio. Esa tecnología ya existe, esa tecnología ya está disponible. Básicamente lo que se tiene que hacer es hacer una estrategia que también no sea pesada en la parte de operación, porque obviamente al estar en México normalmente somos todólogos, ¿no? Entonces un recurso humano tiene que hacer lo que normalmente en otros países, principalmente el primer mundo, tendrán que hacerlo 3-4 posiciones. Entonces, encontrando el balance correcto entre capacidades de la tecnología y a final de cuentas ahorro, si como área de sistemas nos corresponde generar ahorros, tenemos muchas ventanas de oportunidad en las cuales lo podemos hacer. Y por otro lado, también explorar aquellas tecnologías que nos permiten hacer un ahorro principalmente monetario. El ejemplo que pusimos concreto aquí fue el tema de movilidad. Es algo de vanguardia, que a final de cuentas lo que ahí se genera es ahorro particularmente monetario en el cambio de uso de servicio que nos cuesta cada segundo que tomemos una línea telefónica, a utilizar otras tecnologías donde solamente pagamos aquello que realmente requiere y necesita de un pago, y ese dinero, por supuesto, lo canalizas de otra forma, ¿no? Entonces, no solamente es ahorro desde el punto de vista de sistemas, informática, infraestructura, no solamente es el ahorro de los recursos, sino también la optimización de aquello que genera un gasto. Pues muchísimas gracias por asistir a Vínculo TIC, a este evento, y gracias a todos los panelistas.